Recientemente salió la versión completa de la encuesta global de tabaquismo en adultos 2023, lo cual nos da un panorama muy actualizado sobre el consumo de tabaco en la población mexicana. Por ejemplo, se encontró que 14.6 millones de personas mayores de 15 años son consumidoras de tabaco. Ahora tenemos también datos más o menos actualizados sobre la encuesta nacional de salud y nutrición que salió en 2022, que habla sobre los adolescentes de 10 a 19 años y se encontró que cerca de 1 millón de adolescentes son actualmente consumidores de tabaco. Otro dato también que puede ser sumamente relevante es que en esta encuesta de la GATS 2023 se encontró que 12 millones de mexicanos mayores de 15 años han consumido cigarros electrónicos. Bueno, actualmente tenemos 2 millones de personas que son consumidoras de cigarros electrónicos. El 31 de mayo, a propósito, se celebra el Día Mundial sin Tabaco y la Organización Mundial de la Salud cada año lanza un lema para visibilizar los daños del consumo de tabaco desde diferentes aristas. En este año 2024 el lema es proteger a las niñas, niños y jóvenes de la interferencia de la industria tabacalera. Y justamente tiene que ver, por ejemplo, una de esas estrategias con los cigarros electrónicos, que pueden ser ergonómicos, fáciles de esconder y hasta atractivos visualmente. No obstante, lo que generan son aerosoles con diferentes componentes químicos que son tóxicos y dañinos para la salud de las personas que lo consumen. Últimamente, desde 2021, se han estado haciendo nuevas reformas a la Ley General para el Control del Tabaco y al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Muchas tienen que ver con los espacios 100% libres de humo de tabaco. Está prohibido fumar, emitir el humo y las emisiones de los productos de tabaco en espacios de concurrencia colectiva, tanto cerrados como abiertos. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes de salud, este día tan importante que vamos a hablar de tabaquismo. ¿Cuántas veces no has escuchado la frase o cuántas veces no has dicho la frase no puedo dejar de fumar? Yo lo escucho de mucha gente que fuma o vapea, que quieren y no pueden. Hoy vamos a platicar de todas las opciones que hay y qué es verdaderamente por qué estamos aquí, cuál es esta lucha contra el tabaquismo. Y pues nos vamos a meter de lleno al tema. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros como todos los días de la semana. Además, recuerda que si no te da tiempo de ver el programa ahorita mismo, te lo puedes llevar en tu teléfono en nuestra aplicación 11+, muy sencillo, bájala. Y aparte se han dado cuenta que muchas veces hacemos referencia a otros programas en base a lo que estamos platicando el día de hoy y ahí lo pueden ver. Le doy la bienvenida como siempre a Citlali. ¿Cómo estás? Pepe, pues ya sabes, con la alegría de estar contigo haciendo medicina preventiva, llegando a todos los hogares para poder pues sumarnos y poner nuestro granito de arena para este esfuerzo grandísimo que es dejar de fumar, porque es un grave problema de salud pública. Me gustaría mucho preguntarles a ustedes cuántas veces han sido esos intentos, unirme a esa pregunta que haces, Pepe, y a esa recomendación, pero también desde dónde estamos fumando, si tenemos realmente conciencia de qué es esto de fumar y cómo día a día estamos lastimando nuestro cuerpo y posiblemente de las personas que más queremos, los niños en casa, personas mayores. Y bueno, pues es un tema que se presta a mucha información, pero también a recibir todo lo que ustedes quieran compartir a través de sus experiencias, porque esto es Diálogos en Confianza. Ya saben que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Estamos en Facebook, YouTube, subiendo información a Instagram, en X, y tenemos nuestro teléfono de centro de contacto con la audiencia, en donde a usted le atienden personalmente y yo traigo esas dudas que tiene en casa aquí para que lo resuelvan nuestros especialistas, que ya sabe que le voy a decir, en Diálogos en Confianza siempre son los mejores. Pepe, pues yo estoy lista. Y les presento a nuestras especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Leonor García Gómez. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. La doctora es psicóloga clínica adscrita al Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. La doctora Evalinda Barrón Velázquez, bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el CONASAMA. Y también le damos la bienvenida a la doctora Catalina Casilla Suárez. Muchas gracias. La doctora es neumóloga de la Facultad de Medicina de la UNAM y trabaja en el Hospital General de México. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este tema que creo que es importantísimo, no solo para fumadores, sino para los vapeadores, que ahorita platicaremos de eso, para la gente que convive con fumadores y sobre todo para que la gente no tome este vicio que es tan terrible. ¿Qué tan peligroso es y por qué nos metemos a fumar?
Híjole, Pepe, creo que a veces no dimensionamos porque no pasa lo mismo que con otras sustancias psicoactivas, como alcohol o alguna otra. Y tenemos efectos en el momento que empezamos a fumar. Primero en la oxigenación, en cómo funcionan nuestros órganos, y empezamos a tener efectos que se pueden ver a muchos años después, pero no solamente efectos en nosotros, efectos justo en lo que decía Citlali, en los niños, en los adultos mayores, en nuestras mascotas, para los que tenemos perrijos, en las personas de alrededor, en el ambiente. Se habla de que la nicotina es el enemigo. ¿Cuál es el componente más peligroso o hay más componentes peligrosos en los cigarros? Hay muchos componentes, hay más de 8,000 sustancias en los cigarrillos y de estos la nicotina es la adictiva, ¿no? La que causa la adicción. Y es prácticamente la única que entra cuando nosotros fumamos, bueno, cuando se fuma, la que entra hacia el organismo directo, y los demás productos salen en el humito que está saliendo del cigarro, que son el producto de la combustión. Y ahí hay muchísimas sustancias que pueden afectar al sistema cardiovascular. Y también todos los carcinogénicos también están ahí. Por carcinogénicos quiere decir que te pueden causar cáncer. Y los otros son productos que pueden generar alteración a nivel vascular, como ya dijo la doctora, desde que fumamos, aumenta la presión arterial, hay taquicardia, hay una alteración fisiopatológica, o sea, en el funcionamiento del cuerpo que va a ir generando a la larga mucho daño. Entonces, hay muchas sustancias. En nuestro país o en general en el mundo, ¿a qué edad se está empezando a fumar? Pues desafortunadamente muchos empiezan muy jóvenes. Cuando decimos muy jóvenes... Empiezan abajo de los 18 años, las encuestas nos dicen que pues hay algunos que empiezan entre los 15 y los 17, cuando no debería ser así, porque los productos de tabaco están prohibidos para menores de edad. Sin embargo, vemos que sí hay consumo en los menores y esto es terrible porque es justamente en esa edad en la que muchos empiezan a fumar, entre los 15 y los 17, que nuestro sistema nervioso está más vulnerable a desarrollar una adicción a la nicotina. Cuando nosotros somos adolescentes experimentamos la entrada de la nicotina como algo extraordinariamente placentero y entonces uno se engancha muy, muy fácil. Por lo tanto, es muy importante proteger a los adolescentes de exponerse en inicio a la nicotina por esta razón. Pero yo pensaba que justo es la edad en donde más empieza porque es común en, no sé, en las preparatorias, ya no me acuerdo qué estudiaba cuando tenía 18, pero pues en las preparatorias, incluso ya en las secundarias, los niños salen fumando. ¿Y qué tal? Pues no sé, si es más frecuente tenerlo en ambientes con padres que fueron fumadores, o sea, porque yo también he visto mucho que es esto de... Es que fumar te va a hacer daño, pero el papá sí fuma. Claro. Entonces, quisiera puntualizar esto que acabas de decir, que es bien, bien importante. Es la edad de inicio, generalmente secundaria, a finales de primaria, o cuando se empieza a probar, porque es esa aceptación con los compañeros, la imitación, el pertenecer a un grupo, y entonces se van enganchando en estas sustancias. Una de las encuestas de tabaco... hace algunos años decía que había un grupo de personas que habían iniciado a probar el cigarro a los 8 años. O sea, no lo consumían constantemente, pero ya lo habían probado a los 8 años. La cosa es terrible. Y lo que está diciendo la doctora es bien cierto. O sea, el imitar a los compañeros, pero el imitar a los padres, o sea, si un padre fuma en casa, los hijos es muy probable que fumen, ¿no? Recuerden cuando hablamos de obesidad que dijimos un ambiente obesogénico hace más fácil que tiendas a ser obeso. Si en tu casa comen muy mal y tienes malos hábitos, lo más seguro es que lo aprendas. Lo mismo sucede aquí con el tabaquismo. Y yo al inicio del programa dije que era un programa para fumadores, para gente que quiere dejar de fumar. Pero ¿por qué es importante también para los que están alrededor de gentes que fuman? ¿Qué quiere decir el fumador terciario? Hay que recordar que justo cuando fumamos emitimos y se queman sustancias en el cigarro y también en los vapeadores, y que esas sustancias afectan a los demás y se quedan también en lugares como como en el ambiente, y eso afecta a todos y hace que estemos como más expuestos. Justo cuando tenemos ambientes en donde en nuestra casa, en las fiestas infantiles, todo el mundo fuma, hace que podamos tener una mayor susceptibilidad a consumir tabaco, y si estamos en un ambiente donde alrededor a lo que sucede, voy es ¿no? que si estamos nosotros y no directamente estamos fumando o vapeando, igual nos hace daño. Así es. Como comenté hace un momento, todo lo que sale por la colilla del cigarro, todo ese humo,
es el que trae esas 8,000 sustancias y ese lo está inhalando el que fuma y todos los que están alrededor. Se han hecho estudios, muchos estudios, para revisar estos niveles de sustancias y a pesar de que no hayas fumado, si han estado en un ambiente cerrado con estos humos, salen los productos como si hubieras fumado. Esto es terrible. Ahora sí que aquí sí aplica el 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, Claro, porque no así nada es. más es la persona que está fumando, hay que pensar en los demás. Tenemos una cápsula sobre estos factores asociados a tabaquismo. Vamos a verla. Los factores por los que normalmente se empieza a fumar son una serie realmente amplia de motivos que podríamos tomarnos horas en platicarlo, y para esto trataré entonces de dividirlo en 3 grandes mundos. El primero tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad pertinentes al individuo, su genética, si sus padres eran fumadores o usuarios de otra sustancia, si los vio fumar, si aprendió a fumar, en qué país del mundo nació, donde se fuma mucho o donde se fuma poco. En segundo lugar, necesitamos un medio ambiente que favorezca esta situación. Y eso significa que hay espacios en donde se es más permisivo el consumo de tabaco, en esta ocasión a través de una muy fuerte ofensiva de parte de la industria tabacalera. Los nuevos vapeadores y dispositivos electrónicos de entrega de nicotina son la manera en que ambientalmente nuestros chavos y chavas están en riesgo, porque están muy disponibles y se encuentran prácticamente en cualquier lugar del país y son altamente adictivos y muy peligrosos. Y esto tiene que ver con el momento en que los chavos y chavas están iniciando de alguna manera la entrada al mundo de los adultos. Eligen su manera de vestir, la carrera que van a querer estudiar, al equipo de fútbol al que le irán y el partido por el que querrán votar, y también el empezar a consumir alcohol y algunas otras sustancias como el tabaco, desafortunadamente, tienen este significado de entrar al mundo de los adultos. Y en tercer lugar, necesitamos a una sustancia que tenga la capacidad de generar una dependencia. La nicotina es una de las drogas más potentes que conocemos. Casi todas las células de nuestro cuerpo tienen un receptor nicotínico y por eso dejar de fumar resulta muy difícil, porque en realidad estamos dependientes de esta droga desde un punto orgánico, desde una neuroadaptación cerebral, y que sí propone un obstáculo difícil de librar cuando uno ya se volvió dependiente de la nicotina. Fíjense lo que acaba de decir el doctor Sadiki, un obstáculo muy difícil de brincar una vez que ya te volviste adicto al tabaquismo. ¿Qué se está haciendo en el mundo alrededor del marco del Día Nacional Antitabaquismo? Es algo importante y lo celebramos mucho en México porque cada mayo tenemos el Día Mundial Antitabaco. Y México ha avanzado mucho en los últimos años. Después de 13 años de no hacer nada, de que tanto las cámaras legislativas como las secretarías no avanzaran, hemos avanzado mucho. En el 2022 empezamos con los cambios en la Ley General para el Control del Tabaco y luego en el reglamento. Le dieron un premio a México de parte de la Organización Mundial de la Salud y hemos avanzado mucho. Este año el lema tiene que ver justo con la protección de la niñez y algo de los factores de riesgo que no consideramos. Siempre pensamos que tienen que ver solo con lo individual y con la decisión de nosotros decir no, con la interferencia de la industria tabacalera. La publicidad, el hecho de que los vapeadores sean muy atractivos, la publicidad sea para adolescentes, los veamos en internet, veamos influencers promocionándolos, son factores de riesgo que hacen justamente esto, que empecemos a consumir tabaco y vapeadores a edad muy joven. A eso voy, pero yo me acuerdo de cuando yo crecí acá, eso ha cambiado afortunadamente bestialmente. Es rarísimo ver ahora en la televisión a un héroe o uno de los buenos fumar, por un lado. Es rarísimo, ya no vemos anuncios de cigarros que veías por todos lados, en la calle y demás los veías cuando crecimos. Es parte de la prohibición. De la parte de la prohibición. Claro. Cuando te vas a una serie de época, ves que todo el mundo fumaba en ese entonces y ya se ha dejado totalmente. ¿Qué impacto en cuanto a la cantidad de gente que fuma se ha logrado verdaderamente? Sí hay una tendencia a la baja, o sea, ciertamente tanto en México como a nivel mundial hay una disminución, quizá no tan grande como quisiéramos, ¿no? Y vemos en el histórico que ha habido factores que de pronto ayudan a que esa disminución se acentúe o no. Por ejemplo, cuando se han tenido aplicación de impuestos a los productos de tabaco, se ha visto que eso ha ayudado. Pero por otro lado, el surgimiento de estos nuevos productos de nicotina nos está metiendo el pie. Entonces hay que ir
luchando contra muchos factores para continuar con esta disminución progresiva. Hay un convenio que se firmó, México lo firmó, y es un convenio de reglas, ¿no? Y esto de promover el tabaco en televisión o en anuncios espectaculares, etcétera, está prohibido. ¿Sí? Desafortunadamente la industria la industria tabacalera, busca la forma, ¿no? de acercarse a la población más susceptible, que en este caso son adolescentes, por medio de internet, por medio de los influencers, etcétera, porque ahí no está tan regulado. Y entonces ya no lo vemos en las películas, como bien dices, ya no lo vemos en un espectacular, pero lo están viendo en su celular, lo están viendo en sus correos, lo están viendo de forma más directa y es la forma en que los están enganchando. Y que es la forma en la que se consume actualmente, ¿no? Sí. O sea, difícilmente los niños están viendo televisión. Ahora estos son los nuevos métodos de consumo. Claro. Pero también, Pepe, o sea, yo justo pensando en esto de las películas que comentan, pues sí, me parece que en algún momento sí se pensó que era estatus, o sea, como que fumar te daba estatus. Como en los 70s, 80s, como sí. que también, y todavía la gente lo sigue pensando, tal vez no como antes, pero estatus, autoridad, pues, por ejemplo, el rol de género, que me parece muy importante. O sea, de pronto las mujeres antes no fumaban y ahora vemos que fuman mucho más que antes. No sabemos realmente si es porque se está practicando esta liberación femenina, por qué las mujeres ahora fuman más, si hay más acceso. O sea, sí valdría la pena ver en qué medida el cigarro está configurando nuestra vida estatus, poder, decisión e inteligencia. Pero eso, perdón, eso tiene mucho que ver con este impacto de la industria tabacalera para difundirlo. O sea, el surgimiento del tabaco en mujeres fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Se van los hombres, ya no hay quien consuma, entonces ahora el foco son las mujeres y la publicidad va dirigida a las mujeres. Tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, el poder, el estatus, ahora quién está a cargo, bueno, las mujeres, y entonces toda la publicidad. Y de ahí empezamos a ver más EPOC en mujeres, más cáncer de pulmón en mujeres, que pero no esto había. Ya tiene varios años. Sí, claro, claro. O sea, pero el resultado fue después de la empiezan a fumar, empieza a surgir mucho más el tabaquismo en mujeres y a la vuelta de los años pues empieza a haber más cáncer en mujeres, empieza a haber más EPOC en mujeres, etcétera. ¿No? Tendríamos que ver también, ha habido campañas que han utilizado el movimiento feminista, lo cual es muy triste para promover antes el tabaco y ahora los vapeadores. Y algo interesante de la publicidad es que a veces pensamos que la publicidad solamente es justo los anuncios o las menciones pagadas. Algo que prohibió el reglamento fue, ¿han visto cuando van a sus tiendas de conveniencia en las esquinas? En las esquinas, sí. Ajá, parecen aparadores enormes en donde hay productos de tabaco muy llamativos, ¿no? Todavía no logramos el empaquetado neutro en México y entonces cuando se prohíbe esta parte de publicidad indirecta justamente estamos protegiendo a las infancias que son los nuevos consumidores. Cuando un consumidor ya eligió una marca, regularmente el 80% se queda con esa marca y no cambia, pero los nuevos consumidores, que son los chavitos que van a estas tiendas y ven estos aparadores, les llama la atención y por eso la importancia de la prohibición. Y yo quiero regresar a lo que comentó Citlali anteriormente. Esta es la parte que se está haciendo en contra de, bueno, no quiero decir en contra, no es como una guerra con la industria tabacalera, porque podríamos hablar entonces de la industria de las bebidas azucaradas o la industria de la comida rápida, porque todo eso genera alteraciones en salud. ¿Qué le podemos decir a la gente que está viéndonos ahorita en casa, a los padres de familia que están preocupados por que su hijo vaya a fumar? Ya sabemos que se están haciendo campañas grandes en contra de lo externo, pero en casa, a nivel individual. Algo importante, primero es, así como se han declarado los parques, llamamos a los parques y son espacios libres de humo de tabaco, las escuelas, declaremos nuestra casa espacios libres de humo de tabaco. Si nosotros somos fumadores y nos cuesta trabajo, que nuestros hijos en nuestra casa estén protegidos y declaremos nuestras casas espacios libres de humo de tabaco en primera. Y la segunda, veamos que el consumo de cualquier sustancia, incluida nicotina, tiene factores no solamente relacionados con la sustancia, sino por qué estamos consumiendo, qué es lo que estamos buscando. ¿Consumimos para estar menos ansioso, para tener estatus, para convivir, para disminuir la angustia? Abordemos los problemas emocionales de los consumos. Aquí hemos dicho muchas veces en Diálogos en Confianza que el ir a terapia es parte de la canasta básica, porque afecta, lo que no empeora, lo que no causa empeora muchísimo. Y yo me acuerdo mucho que yo fumaba, yo dejé hace más de casi 30 años de fumar, pero sí fumaba y yo me acuerdo que ese cigarrito, ay, qué rico. Pero ahorita
quiero preguntarles a ustedes que son expertas, los que dejamos de fumar nos volvemos súper antitabaco. Sí, es común. Mucho más que la gente que nunca fumó en su vida. ¿Por qué es esto? Porque yo en mi casa nadie se me hace, ni en mi coche alguien se acerque con un cigarro, por favor. Me llego de una fiesta donde alguien fumó y me tengo que llegar a bañar. Pero esto, ¿por qué es repele, podría ser la palabra repelar lo que una vez hizo uno? Me parece que uno se vuelve más sensible a ese problema, ¿no? Dejar de fumar no es nada fácil. Entonces, saber todo el trabajo que costó, ¿no? La idea de regresar o de volver a exponerte puede causar aversión. Entonces, muchas veces las personas que dejan de fumar, sí, como dices, verdaderamente no pueden ver el tabaco ni en pintura, pero no todos. Déjame decirte, Pepe, que a algunos sí les cuesta bastante trabajo lidiar con esa idea, porque vemos que hay muchas recaídas. Hay muchas personas que logran dejar de fumar por un tiempo y recaen y recaen. Entonces, no es nada fácil y por eso es importante que cuenten con un sistema de apoyo profesional para dejar de fumar. Ahorita vamos a ir hacia allá porque esto es bien importante y queremos que se lleven algo que les funcione en casa el día de hoy, doctora. Algo importante de lo que comentaste es que cuando la gente empieza a fumar hay muchas alteraciones que ya comentamos, pero no nada más a esos niveles, sino también en los sentidos, en el gusto, en el olfato. Y entonces esto, en primera tú estás emocionado por fumar y no lo notas, o lo notas, pero no es desagradable. Y conforme va pasando, tú vas perdiendo sabor, vas perdiendo también algo de olor y no se te hace desagradable. Al dejar de fumar, empiezas a recuperar un poco ese sabor, esa capacidad olfatoria, y entonces de repente cuando lo hueles ya es un impacto, dices, ay, qué cosa tan fea, ¿no? Y aparte ya eres consciente de todo el daño, entonces ya se va relacionando una cosa con otra y es algo desagradable. Eso va para todos los fumadores que nos dicen a los exfumadores que nos volvemos insoportables, que puede que sí. ¿Cómo vamos con la gente? Pues mira, Pepe, nos acaba de llamar Miguel Sánchez desde Hidalgo para decirnos que a los 58 años él fue fumador. Dejó de fumar, pero tomaba ahora con mayor intensidad. Eso lo alteraba demasiado. En una ocasión entró a su carro y el olor le dio mucho asco y desde entonces dejó el cigarro. Él cree que se puede dejar el vicio siempre y cuando no haya personas que le presionen a dejarlo, que cada persona tiene una situación particular, que es aquello que le estaba invitando o provocando fumar. Muchísimas gracias por tu comentario. Pues mucha razón lo que decías, Evalinda. Y también tenemos por acá a Eusebio Suárez que dice, al cigarro le prohibieron la publicidad en eventos deportivos, más una serie de restricciones muy estrictas en su venta. Y a la cerveza, por ejemplo, no solo la anuncian en televisión, es el principal patrocinador de eventos deportivos. Entonces, ¿por qué no se aplica el mismo criterio que se aplica al tabaco? Si bien directamente no afecta a terceros, indirectamente sí, por la violencia que se genera bajo sus efectos, los muertos que causan, las personas en estado de ebriedad, la violencia familiar. Además, resulta irónico que prohíban el tabaco, pero siguen discutiendo la libertad de fumar marihuana. Este es el comentario de Eusebio. A su reflexión, doctor. Es interesante porque justo la doctora mencionaba sobre el convenio marco de control de tabaco que firmó México hace 13 años y nos ha ayudado a avanzar y pone un límite sobre la intervención de la industria tabacalera en las políticas públicas. Vamos bien en ese tema, pero eso no pasa con el alcohol. Entonces, la industria alcoholera tiene mucha influencia en las políticas y justo no hemos podido llegar a ese punto. Deberíamos, totalmente sí. Pero hay algo importante, la prohibición no dice está prohibido fumar y nadie fume, sino hay lugares para hacerlo, esos lugares no tienen que afectar a terceros y es tu decisión como un adulto si lo haces o no. Y lo mismo aplicaría para situaciones como el cannabis. Entonces, creo que eso es muy importante porque no va en contra de las libertades de nadie, sino de la protección de las personas que no quieren fumar. Y es un muy buen punto eso que vayan reduciendo lugares libres de espacio de humo. Yo les quiero contar, una vez estaba en el aeropuerto de Varsovia y ya me iba a regresar a México y pasé por un lugar que había una como jaula de cristal para personas. Dije, ¿qué pasa? Allá adentro no se ve nada. Y decía, espacio para fumar, y estaba a reventar como lata de sardinas de gente fumando. Abrían la puerta y te querías morir. Que ¿cómo se mete alguien conscientemente? Le digo, los exfumadores nos volvemos muy pesados. Pero sí, hay que darle la importancia, y por eso este programa, a la fuerza de la adicción. Y ahorita que regresemos del corte vamos a platicar ¿por qué te haces adicto? Ya nos hablaron de que la nicotina te hace adicto, ahorita lo vamos a platicar.
¿Y por qué no es tan fácil? Porque muchas veces decimos, deja de fumar y ya, ¿qué creen? No es tan sencillo, vamos a platicar de esto y vamos a ver qué onda con el vapeo, porque también es muy, muy importante. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial sin Tabaco, con el fin de advertir sobre los riesgos de su consumo e incentivar políticas públicas que reduzcan el hábito de fumar. Esta mañana en Diálogos en Confianza, por si usted se va agregando a nuestra conversación, estamos platicando de qué pasa cuando no podemos dejar de fumar, pero sobre todo le estamos informando a usted cuáles son los graves peligros para la salud de consumir pues tabaco y por supuesto también para la gente que tanto queremos, pues llegó el momento de compartir todas sus dudas y comentarios con nuestro panel. Miren, tenemos una llamada anónima que dice, cuando su hijo tenía 7 años, le dio a probar cigarro para que lo aborreciera. Le dijo, hijo, fúmale fuerte, y lo hizo, así que inmediatamente se ahogó. Él quedó espantado y con mucho asco para toda su vida. Lo aborreció, ahora tiene 50 años y nunca le volvieron a dar ganas de probarlo. ¿Qué opinan? Porque yo ya había oído eso. Sí, yo también lo he escuchado. No es Incluso una buena técnica. Algunos exfumadores incluso hacen este experimento de volver a fumar esperando que les dé mucho asco, que les duela la cabeza, para ya no volver a tocar el cigarro. Pero lo que yo siempre les digo es, la nicotina llega al cerebro y hace su trabajo. Es decir, a veces, aunque te parezca sumamente desagradable, aunque te duela la garganta, la cabeza, lo sigues haciendo. De hecho, creo que la mayoría de los fumadores la primera vez no les gustó, pero lo siguieron haciendo, porque la nicotina llega al cerebro, hace este trabajo en los receptores y se empieza a desarrollar la adicción. Claro, y veamos cuáles son justo las fases que tienen que ver con el consumo problemático y cómo conforme va pasando el tiempo desarrollas algo que se llama tolerancia y dependencia. La tolerancia es cuando necesitas más de la sustancia para no sentirte mal. O sea, ya ni siquiera es para sentirte mejor, es para no sentirte mal. Y entonces pasa esto, muchos fumadores y consumidores de otras sustancias, alcohol y otras sustancias, de verdad, a veces toman la sustancia y dicen, es que ya no quiero, me voy a sentir mal, sabe horrible, voy a tener problemas, pero si no consumo, me voy a sentir peor. Entonces tengo que consumir. Entonces, pero esa no es una buena manera. No lo recomendamos. No es una buena manera y aparte del tener contacto con la nicotina y estas sustancias a una edad muy temprana, como 7 años, genera más daño todavía porque todas las estructuras están inmaduras, llamémoslo así, y entonces el daño es mucho mayor. Ustedes podrán decir, pero fue una inhalación, ¿no? Pero en realidad, como ya dijo la doctora, a nivel cerebral ya empezó a trabajar la nicotina, ya empezó a generar más receptores y, digo, no se va a hacer adicto con una inhalación, pero sí los despierta, ¿no? Los despierta. Y puede generar alguna alteración a nivel funcional pulmonar también. Y y esto que dice la doctora también es importante. La nicotina es sumamente adictiva, es mucho más adictiva que otras drogas y se requieren pocas veces de exposición para empezar a desarrollar la dependencia. Por esa razón también es que es lo mejor evitarla pues lo más posible. Así es. Carmen Patricia, de 64 años, de Benito Juárez, Ciudad de México, nos comparte que fumó durante 51 años. Dejaba de fumar durante los embarazos y lactancia, pero pasando esta etapa ella de inmediato retomaba el cigarrillo. Cuando empezó la pandemia dejó de fumar de un día para otro. En ocasiones se le antoja un cigarro, pero ya no lo hace. Así como Carmen, hay mucha gente que ha escrito en las redes diciendo que no es tan difícil, que solo es cuestión de decisión, que de un día para otro lo pueden dejar sin ningún problema. ¿Sí? Algo pasa con esta importante gente? Que va en relación al comentario anterior es que depende de la susceptibilidad de la gente también. Hay gente que hace esta dependencia, que es susceptible a hacer esta dependencia, y entonces con pocas caladas o con pocas inhaladas
ya hace esta dependencia. Y hay personas que no, ¿no? Por eso cuando se acude a una clínica contra el tabaco, se hacen cuestionarios para ver si la persona es dependiente de la nicotina, o sea, si tiene dependencia fisiológica, así como lo dijo la doctora, que ya requiere la nicotina para no sentirse mal, o solo es la dependencia fisiológica, psicológica. Y esa es la más importante. Bueno, no la más importante, esa es la más frecuente. Muchas personas no tienen la fisiológica, no requieren la nicotina para no sentirse mal, nada más requieren una terapia psicológica para aterrizar el por qué se fuma y tratar de controlarlo, pero hay otras personas que requieren sustitutos de nicotina para no sentirse mal. Entonces, depende mucho de la susceptibilidad del paciente. Margarita dice que desde los 18 años fuma, ya está presentando problemas respiratorios por eso. Quiere dejar de fumar, pero no lo logra. ¿Qué especialista ve? Es importante saber que estamos muy contentos porque en la última encuesta sobre tabaquismo, más del 40% de las personas que han ido con un médico les han recomendado dejar de fumar. Empezamos hace 6 años toda una estrategia de prevención de adicciones y de capacitación a los médicos generales y a cualquier persona que esté en su centro de salud. Ustedes pueden acudir a su centro de salud en donde estén, con su médico, enfermera, trabajadora social, y tendrá algunas herramientas. Y si necesita otro tipo de atención, los referirá. En el país hay 640 centros comunitarios de salud mental y adicciones, y la línea de la vida 800-911-2000, donde pueden llamar y pedir ayuda, o también hay lugares con clínicas especializadas. Y no deje de sígase viendo el programa, porque más adelante vamos a hablar exactamente de cómo hacerle para dejar de fumar. Misma respuesta también para Brígido Cadena López, que nos llamó desde Veracruz. Él lleva 40 años fumando, tampoco ya quiere seguir fumando, pero pues dice que lo vence. Entonces, pues ponte atento al final o cuando estemos terminando el programa para que seguramente ya tengas esa respuesta muy completa. También nos escribe de ella Navasola. Su mayor satisfacción es haber dejado de fumar ya 14 años. Esta decisión es algo que ha valido muchísimo la pena. Nos están saludando desde diferentes lugares de la República. Ya saben que pues aquí les esperamos cada mañana desde Mexicali. Nos están saludando desde Oaxaca, Veracruz, Campeche y todos los lugares de la República. Patricia Ismael agradece el día y agradece el tema, que es muy interesante. Sonrix Leti les dice, tiene 52 años, su padre fumaba cigarrillos sin filtro dentro de casa, es asmática y varios años estuvo enferma de los pulmones por este motivo. Hasta la fecha no fuma, ni sus hermanos tampoco. Entonces, pues agradece la oportunidad de información en este foro. Laura Elena Muñoz dice, algunas personas allegadas a mí han comentado que fuman porque están presionadas, estresadas, con problemas en sus trabajos o en sus hogares. Creo que es importante lo que dice nuestra televidente sobre el tabaquismo de segunda mano. Más del 10% de las personas que tienen problemas secundarios del tabaco en la vida probaron un tabaco, fue por alguien más, y justo afecta en esto, problemas pulmonares, empeorar el asma, otro tipo de situaciones. Cáncer. Entonces, cáncer, justo, y sin haber fumado jamás, es bastante injusto. Y que justo, no sé si a ustedes les ha tocado que la gente dice, pero ¿por qué cada vez hay más cáncer? Ya no hay una persona que no conozca que al hermano de, al sobrino de, al vecino de, le dio cáncer. Y yo creo que como que minimizamos muchas veces que sí hay un fuerte impacto con el fumar. Y está relacionado a todos los tipos de cáncer, no nada más al de pulmón, que de repente dice la gente, bueno, es el de pulmón, no, sí es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón, pero está relacionado al de mama, al de colon, al de hígado, al de todos lados. Y bueno, ya sé que lo vamos a ver más adelante, pero también mucha gente dice, bueno, es que yo pensé, llevo 30 años, 40 años fumando, pero fui al doctor, me hicieron una radiografía y me dijo que todo estaba bien. Entonces, cáncer de pulmón a mí no me va a dar, yo no soy de la estadística, puedo seguir fumando, ¿no? O sea, que creo que es algo muy importante. Ahorita vamos a ver las consecuencias. Y acuérdense que en las enfermedades, como hemos dicho aquí, todos decimos, a mí nunca me había dado hasta que te da. Entonces ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y justo con esto tan importante de la adicción a nicotina, porque nuestro foro tiene muchas preguntas sobre si lo que te da adicción del cigarro
es la nicotina. ¿Por qué te curan con nicotina y por qué te quieren poner parches de nicotina? Sí, pues es la misma sustancia, no te están resolviendo la adicción, simplemente te están cambiando la forma de utilizarla. ¿Qué hay de eso? No. La gente quiere saber de la nicotina, sí o no. Después de la cápsula nos comenta, doctora. Vamos a ver esta cápsula sobre la adicción a nicotina. Tenemos toda la evidencia científica actualmente que indica que la nicotina es una droga altamente adictiva. Es una droga legal, pero altamente adictiva. Y lo que ocurre cuando una persona fuma es que en el humo de tabaco, además de otras 7,000 sustancias químicas, se encuentra la nicotina. La nicotina, en solamente unos segundos después de haber dado una inhalada profunda, llega al cerebro y literalmente lo inunda. Y se va a unir a unos receptores. Pensemos, por ejemplo, que los receptores son como cerraduras de una puerta y la nicotina es la llave que los abre. La nicotina llega, se une a estos receptores que se llaman receptores nicotínicos y se produce una sustancia muy importante que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor asociado con esa sensación de bienestar, con esa sensación de placer, que es lo que posteriormente el fumador busca cada vez que fuma. Por eso vemos que las personas adictas a la nicotina, por ejemplo, cuando se levantan, lo primero que necesitan hacer es fumar. ¿Para qué? Para tener este impulso, ellos dicen, para que yo pueda empezar con mis actividades cotidianas, porque hay una situación importante directamente a nivel de sistema nervioso central. Por otro lado, también la nicotina tiene efecto como un estimulante menor. Entonces también esa dosis de energía se las da la nicotina. Pero es el cerebro el que se involucra de manera muy importante con la adicción, porque la llegada de la nicotina de forma frecuente en el fumador y este exceso de dopamina va provocando una serie de cambios en la estructura y en la funcionalidad del sistema nervioso, que lo lleva a convertirse en un cerebro adicto a la nicotina, un cerebro que requiere esta sustancia para un funcionamiento normal, entre comillas. Y entonces es cuando vemos que las personas pueden llegar a fumar 20, 30 cigarros al día para poder estar atendiendo esta necesidad de la droga. Entonces entendemos perfectamente que sí te hace una adicción, ya nos lo han explicado aquí, acabamos de ver una cápsula que lo refuerza. Ahora, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? Y es bueno lo que dijo Citlali, te van poniendo parches a lo mejor o pastillas con menos y menos dosis. ¿Cómo funciona esto? Quisiera recapitular un poquito esto para que lo entienda nuestra audiencia de una forma fácil. Es como si en el cerebro tuviéramos 10 receptores de nicotina, ¿no? Que son los normales. Cuando nosotros fumamos, como hay mucha nicotina, entonces estos receptores ya no son 10, sino se abren más porque hay mucha. Se hacen 15, ¿no? Y si sigo fumando, se hacen 20, se hacen 30, se van haciendo más porque hay mucha. Y entonces la va utilizando el cerebro y los va abriendo. Cuando yo quiero dejar de fumar o cuando yo dejo de fumar, estos receptores me empiezan a pedir nicotina y por eso me siento mal, que es lo que comentaba la doctora. La gente primero fuma porque siente cierto placer, que es lo que pasa con todas las otras drogas, es la adicción, porque siento cierto placer. Pero después, como tengo tantos receptores que me están exigiendo esa nicotina, ya no fumo para sentir placer, fumo para no sentirme mal, porque tengo que llenar esos 30 que ya abrí. Se da la nicotina y se va reduciendo la dosis, como bien dice el doctor, para ir cerrando. Así como se abrieron, se van cerrando, ¿sí? Y se va reduciendo. O sea, se dan esos tratamientos, que ya hablaremos después cómo se dan, pero se dan esos tratamientos y se van disminuyendo para ir cerrando esos receptores y que la gente no se sienta mal. Y esto es por lo que es tan difícil dejar de fumar. Claro. Ahora, mi pregunta es, la gente dice, bueno, tiene que ver con el número de cigarros que fumo. No es lo mismo alguien que se fume una cajetilla a alguien que fume 2 a 3. Pero ¿por qué es importante aquí no fumar? Aunque se fume, entre comillas, poco, puede haber una huella de daño, porque también, como dice la doctora, hay personas que son más susceptibles a desarrollar una enfermedad, una adicción que otras. Entonces, yo no sé si voy a ser susceptible de desarrollar EPOC, cáncer, y pues como por qué lo quiero averiguar, ¿no? En realidad no hay un nivel de consumo seguro de tabaco. Digo, ojalá pudiéramos decir algo diferente, pero la recomendación es no fumar en lo absoluto. ¿Y qué hay de la gente que dice, bueno, yo ya no fumo un cigarro, entonces vapeo?
Es importante por dos situaciones y hablaremos de algo que nosotros los médicos conocemos como reducción de riesgo y daño. A veces seguimos consumiendo sustancias porque no queremos dejarlo, porque no podemos dejarlo, como en el caso de una dependencia, y entonces digo, bueno, pues entonces voy a consumir en un menor número de cigarros. La verdad es que es poco sostenible y regularmente vuelven a consumir una sustancia o la misma cantidad. Lo mejor es poner una fecha, dejar de fumar e iniciar un tratamiento integral con algún profesional de la salud si es que lo necesitamos. Y la otra que hemos pensado y que se supone que hay estudios es con el uso de vapeadores. La mayor parte de esos estudios están financiados por la industria tabacalera, entonces son un poco engañosos. ¿Qué es lo que sabemos? Que la mayor parte de las personas, primero, de los chicos que empiezan vapeando, pueden convertirse en consumidores duales, esto es fumar y vapear. Y que la cantidad de nicotina que tienen muchos de los vapeadores es mucho por arriba del número de tabaco o de cigarros que consumía. Pensamos que justo que, bueno, ahora solo es nicotina y nos dicen que como se llaman vapeadores es solamente vapor. No, son emisiones que también queman sustancias y que la temperatura está muy por encima también de la combustión que se hace en un cigarro. Entonces, el daño pulmonar que se hace es mucho mayor, el número de inhalaciones que se dan a los vapeadores es mucho mayor y acabamos siendo consumidores duales en la mayoría. ¿Y qué hay de la gente que dice, yo dejé de fumar y me pasé a vapear porque es menos malo? Estamos escuchando que no. A lo mejor no hay estudios a largo plazo porque tampoco tienen tantos años los vapeadores, pero se sabe que existe daño a nivel neumológico, claro, por el vapeador, como nos lo acaban de comentar ahorita. Pero la gente que dice, no, mi vapeador es de menta o de no sé qué otro sabor, ¿estos qué? Eso es peor todavía, porque al pulmón no le debe entrar otra cosa más que aire, ¿verdad? Más que aire. Y bueno, obviamente va con contaminación además que no debería, ¿no? Pero si yo aparte meto saborizantes, aditivos, ¿no? Que le ponen todas estas sustancias que está teniendo el vapeo, ¿verdad? Y que muchas de ellas ni siquiera están reguladas porque hay muchos vapeadores que son, digámoslo de una manera, ilegales, o sea, ni siquiera... La mayoría en teoría no debería de haber. Exactamente, ni siquiera sabemos qué tienen. Entonces, el fumador está metiendo, el vapeador está metiendo al pulmón todo ese tipo de sustancias que no nada más va a generar cáncer y nada más, y la adicción, que como tiene nicotina, va a generar la adicción, sino que va a generar otras enfermedades, probablemente hasta más graves que las que ya tenemos, ¿no? Entonces, dentro de algunos años, así como lo dijimos de la Segunda Guerra Mundial, dentro de algunos años vamos a estar viendo esas enfermedades producidas por los saborizantes, por los colorantes, por el mismo vapor, ¿no? Tenemos que saber que los saborizantes también son una trampa, o sea, el hecho de que haya saborizantes de tutti frutti, de gansito, de etcétera, es porque va dirigido a cierto grupo, claro, y son los chavitos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo le digo a la gente que me dicen, ¿qué es mejor? Le digo, ¿con qué prefieres suicidarte? ¿Con una escopeta o con un rifle? Es nada más diferentes formas de hacerte daño y esto es importante. ¿Qué hay de la parte psicológica de sentir algo en la mano y en la boca? Sí, este es uno de los componentes de la adicción psicológica, pues este placer que genera el tenerlo en la mano, en la boca, porque ya en el pasado se estableció esta asociación de fumar el cigarro, tenerlo, o sea, experimentar la llegada de la nicotina con el producto. Entonces, a veces la gente ni siquiera le ha dado una fumada y ya siente cierto placer o cierta satisfacción o cierta seguridad de tenerlo en la mano o en la boca. Y por esa razón también muchas veces se piensa que empleando pues un producto similar, pero que no es un cigarro, con eso nos va a ayudar. Lo que la evidencia nos dice es que lo que ayuda más es romper con esa asociación, ir acostumbrándonos a ya no tener algo en la boca, no tener algo en la mano que me genere esa seguridad, sino encontrarla en otras acciones, en otras conductas. Eso es algo muy primitivo, lo que acaba de decir la doctora. Ese hábito es el más primitivo que tenemos, mano-boca. O sea, cuando somos bebés, todo lo conocemos por la boca, ¿no? O sea, los bebés, todos se meten a la boca y entonces lo que está diciendo ella, estamos remembrando eso y es una sensación placentera. Por eso el utilizar los vapeadores lo que hace es perpetuar la adicción, no la corta. Como bien dijo ella, hay que cortar, porque si seguimos, lo único que estamos haciendo es perpetuando ese hábito.
De hecho, en las clínicas contra el tabaco algo que se recomienda pues es tener agua siempre, verduras, para cuando hay esa necesidad lo hagamos de esa manera y no con algún producto. Vamos a ver consecuencias del tabaquismo. Aquí lo tienen. Bueno, definitivamente el tabaquismo es uno de los mayores factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos actualmente. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera el consumo de tabaco como la principal causa, fíjense, de enfermedad, de mortalidad prematura y también de discapacidad. Actualmente, el consumo de tabaco en sus diferentes formas es considerada como la principal causa de mortalidad prevenible en todo el mundo. Desafortunadamente en México, de lo que más están muriendo los fumadores es de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Muchos fumadores se sienten muy preocupados por las enfermedades respiratorias, por el cáncer de pulmón, por el enfisema, por ejemplo. Sin embargo, las estadísticas nos demuestran que de lo que más están muriendo los mexicanos y mexicanas que fuman son de infartos al miocardio y también de eventos vasculares cerebrales, es decir, de infartos a nivel del sistema nervioso central, conocidos comúnmente como embolias. Me gustaría mencionar que en el humo de tabaco, además de la nicotina que ya mencionamos anteriormente, vamos a encontrar alrededor de 60 a 70 sustancias que provocan cáncer. Y eso es algo muy importante porque muchos fumadores piensan que el tabaco únicamente provoca cáncer de pulmón porque es el primer órgano de contacto. No es así. En el pulmón, a través de la circulación sanguínea, se toman todas estas sustancias y recorren todo el organismo. Por eso el tabaco se asocia, por ejemplo, con cáncer de vejiga, con cáncer de páncreas, con cáncer de estómago. También puede estar relacionado con cáncer de mama y, por supuesto, también con todos los cánceres de la cavidad bucal. Entonces, es por esto como llegan todos los carcinógenos, es decir, las sustancias que provocan cáncer prácticamente a todo el organismo del fumador y por eso se asocia con diferentes tipos de cáncer. Se han descrito más de 50 padecimientos asociados con el consumo de tabaco que muchas veces los fumadores no asocian con el tabaquismo. Por ejemplo, osteoporosis, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, alteraciones en el ojo, alteraciones de cicatrización posteriores a las cirugías. En fin, hay una serie de padecimientos asociados con el consumo de tabaco que lo hacen ser definitivamente la principal causa de mortalidad prevenible. ¿Por qué? Porque no es necesario fumar para la vida. Entonces, no nada más estamos hablando como la gente dice, me va a dar poco. Pero que aquí va una pregunta muy clave. Hay mucha gente que deja de fumar, pasa varios años sin fumar y al rato, pum, se prende una enfermedad. ¿Nos podrían hablar un poco de esto, de los efectos tardíos del tabaquismo? El efecto del tabaco se queda ahí. El daño que generó, la inflamación sistémica, la producción de oxidación excesiva, etcétera, se queda en los órganos. Y entonces se queda en los órganos y aparte ya está ahí, ¿no? O sea, ya está ahí, lo que pasa es que no la estamos viendo, no tiene todavía la manifestación clínica. Ya se comentó, desde que el paciente fuma empieza a tener alteraciones cardíacas, neurológicas, etcétera. O sea, ya empieza a tener una alteración. Pero a veces los datos clínicos como tal, no sé, la tos, los émbolos, etcétera, no los estamos viendo hasta después de cierto tiempo. Juventud, bendito tesoro, ¿no? O sea, cuando estamos jóvenes no nos damos cuenta de muchas cosas. Pero esto es importante porque mucha gente dice, entonces, ¿para qué dejo de fumar si me va a dar igual? Entonces, aquí me gustaría entrar de lleno a este punto. No, recordemos que los factores de riesgo son muchos y se van acumulando, ¿no? Y regularmente, si somos alguien que fuma, entonces vamos a tener poca actividad física, seguramente vamos a tener cierta alimentación, se asocia mucho a otros tipos de consumos, consumo de alcohol, etcétera. Y, en efecto, son acumulativos. Si llegamos a la edad de los nunca, de eso nunca me había pasado, y va a suceder que justo estas lesiones que se van dando en los órganos permanecen. Si han visto en algún video cómo son los pulmones, son como esponjitas y vemos los pulmones de los fumadores que a veces no los vemos en las placas porque decían hace rato, vamos con el doctor, nos hacen una placa y no se ve nada, pero en estas esponjitas se quedan almacenadas esas óxido, como sustancias y es impresionante cómo se va viendo. Y claro que va a afectar a futuro. Quisiera
también es importante saber que si dejamos de fumar, mucho de ese riesgo va a disminuir. Exacto. Yo quisiera agregar que hay estudios que han demostrado que el tiempo que una persona pasa fumando importa. Es decir, entre más años de fumar, pues por supuesto hay mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad asociada al tabaco. Pero si dejamos de fumar, esas probabilidades se reducen. Preguntabas, Pepe, bueno, entonces, ¿para qué dejar de fumar? Sí, sí vale la pena dejar de fumar. No importa que llevemos 5, 10, 20 años, nunca es tarde para dejar de fumar, porque sí estamos ayudando a nuestro cuerpo a responder mucho mejor, prevenimos que se desarrollen enfermedades, y si ya hay un diagnóstico, nuestro cuerpo va a responder mucho mejor al tratamiento que nos tengan que dar. Claro. Y otro punto importante, la gente dice, ¿qué pasa si no le doy el golpe? No es tragarte el humo, es inhalar el humo. ¿Qué pasa? Hay cáncer de boca, de toda la cavidad oral, y vale la pena que vean el programa que ya hicimos. Pero además se absorbe, todas nuestras superficies se absorben, que esto es importante que la gente lo sepa. Y aparte ya comentamos que el mayor daño, o el daño cardiovascular que acaban de comentar, y el daño de las sustancias que generan cáncer, pues no son por lo que se inhala, sino por lo que está saliendo por la punta del cigarro que estamos oliendo. Así lo dejemos en el cenicero, así se deje aparte, así lo esté fumando otra persona, ese daño va a entrar, y el daño cardiovascular es por ahí. Entonces, por eso también los que se les denomina fumadores pasivos, por favor, si alguien está fumando, dile, sácate a fumar para otro lado, bueno, más decentemente, vete a fumar vete a fumar a otro lado que no nos esté afectando, porque no tengo por qué yo estar oliendo ese cigarro, ese humo que me está entrando a mí, me está lastimando a mí. No es que la gente que esté en contra del cigarro le estemos haciendo una guerra a los fumadores, sino que no tenemos por qué afectarnos si no tienes nada que ver. Los bebés que son hijos de papás que fuman, que están fumando todo el tiempo, ese niño está inhalando continuamente todo ese aire y le está haciendo daño, y puede tener, como nos acaban de explicar, a largo plazo daño. Entonces, aquí no prohibimos nada en Diálogos. Estamos dándole recomendaciones para que tú tomes las riendas de tu salud y sepas qué hacer, decidir qué hacer con lo que estás haciendo. Pero lo que sí no se vale es que afectemos a un tercero, porque es un tipo de egoísmo. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Muchos de los problemas relacionados con el hábito de fumar afectan la calidad de vida de las personas al hacer que sea más difícil respirar, desplazarse, trabajar o divertirse. Es lunes saludable y, por supuesto, de hacer reflexiones interesantes como pues, los beneficios que hay si una persona deja de fumar, pero también sobre nuestros actos y desde dónde nos relacionamos con este hábito de fumar. Pero también estamos invitándoles en el último bloque, si no lo vieron, recuerden que tenemos pues toda nuestra información en redes sociales, pues que Pepe decía de estos límites sanos que se deben de poner para las personas que quieren invadir nuestro entorno y pues mantener los ambientes que más podamos libres del humo de tabaco. Miren, voy a seguir trayendo los comentarios de la audiencia. Laura Elena Muñoz les dice qué podemos hacer para protegernos si en ciertos puntos, como fuera del Metro Hidalgo, está la columna 420, en Bucareli enfrente del Ayuntamiento fuman, en el Tianguis del Chopo el sábado en la calle Aldama, en la Biblioteca Vasconcelos. Bueno, ya nos situó todos los lugares en donde ella percibe que hay mucho más consumo de cigarrillo. Y pues dice, ahí también están vendiéndole vapeadores, cigarrillos de marihuana, huele muchísimo. Se comenta que estas situaciones, pues uno no sabe qué hacer y no sabe cómo acercarse. No se puede hacer nada porque están en su derecho. Y pues ella se pregunta qué hay de nuestro derecho a respirar aire limpio, evitar enfermedades de pulmón, corazón, etcétera. ¿Cómo ayudar a que jóvenes y adolescentes eviten fumar? Importante a considerar, hace rato que hablábamos de las consecuencias, siempre hablamos de las consecuencias individuales y de las nuestras enfermedades, pero hay que hablar de las consecuencias ambientales que tiene. Una sola colilla contamina 10 litros de agua en estos momentos en que no tenemos agua. La industria de consumo de sembradíos de tabaco desplaza a la industria alimentaria en los tabacos. Los niños que están expuestos justamente a la recolección en estos lugares también son más propensos a tener enfermedades y afectan no solamente el medio ambiente, a los animales y a las personas que tenemos alrededor.
Entonces, de los beneficios que tenemos justo de establecer espacios libres de humo de tabaco en casa, en nuestras colonias, cuando nos apropiamos de nuestros espacios, cuando nos apropiamos de las canchas de fútbol, de básquetbol, de los jardines, es que nosotros protegemos no solamente nuestra salud y la de las personas que tenemos alrededor, sino de todo el medio ambiente, ¿no? Pero ¿qué tan correcto es? Por ejemplo, yo cada vez me siento más empoderada de decir, sí me molesta que fumes si estás cerca de mí. Pero mucha gente no, se tiene que aguantar por pena a decirle que no, porque pues ¿cómo le voy a decir que no fume si es mi jefe, ¿no? O ¿cómo le voy a decir que no fume si es Pepe, ¿no? O sea, pues no es posible, o sea, porque sí tenemos todavía esta cultura de pues mejor me lo aguanto. Creo que tenemos que también hacer difusión de la ley, porque la última reforma a la Ley General de Control de Tabaco establece que no se puede fumar en espacios públicos de convivencia social, donde se vendan productos o servicios. Es decir, todos estos puntos que nos comentaba la televidente, pues no tendrían por qué estar fumando ahí. Es más, un lugar que sea paso, por ejemplo, algún pasillo del metro donde sabemos que hay gente pasando, caminando para llegar a su estación, no tendrían por qué fumar ahí. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer conocer esta ley y pues no sentir pena por hacerla cumplir, ¿no? Aquí las autoridades también necesitamos de su apoyo para que nos ayuden a restringir pues a los fumadores que están fumando donde no se puede. Lo que comenta la doctora es bien importante porque a veces te enfrentas, ¿no? Tú como ciudadano, si vas y le dices a otro ciudadano, por favor no fumes, o aquí no puedes fumar, puede haber hasta una disputa. Yo creo que es algo muy importante que la autoridad nos ayude en eso. En estos lugares que son paraderos, que son pasos, ¿no? para llegar a una estación de metro o para abordar tu transporte, pues la autoridad debería de estar ahí pendiente y por favor no fume. Esta es área de no fumar y no puede fumar. Y yo creo que esa sería una manera importante. Y algo bien importante que comentó la doctora hace rato y que tú lo acabas de decir, por pena no lo hacemos. A veces en casa los fumadores tienen eso, ¿no? ¿Te molesta si fumo? Sí, ¿no? Por favor, aquí no fumes porque nos hace daño, porque los niños, etcétera. Y no lo hacemos porque es el amigo, porque es el quien sea, ¿no? Y entonces hay que quitarnos esa pena, darnos cuenta que hace mucho daño y que les hace daño a los que están ahí. Sí, por favor, si quieres irte a la terraza, si quieres salirte a la calle, ¿no? Yo creo que tenemos que ser bien conscientes y obligar a la gente a respetar la ley. Recordemos que la ley implica justo los espacios de concurrencia colectiva, 20 metros de las entradas de los edificios públicos y privados. Adentro no se puede fumar. Adentro del lugar aunque no haya se puede una fumar. Jardinera donde te ponen ahí que hasta las depósito de colillas, no. No. Dentro de la institución, Dentro no. de las instituciones no se puede fumar, ni públicas ni privadas, 20 metros lejos de las entradas, no en los pasos de concurrencia, no en los jardines, en los parques. Y es importante esto, apropiarnos de los espacios, llamar a las autoridades para que inviten a las personas a fumar en donde es legal, que son en los espacios que no son de concurrencia. Y justo eso, o sea, sí están, insisto, es el derecho de las personas decidir sus consumos, pero sin que estos consumos afecten a los demás. Susana Camacho, le gusta mucho fumar, pero se enferma de bronquitis y ahí pues ella se da cuenta que los estragos del tabaquismo pues le impactaron en la salud, no le quedaron ganas de seguir fumando y bueno, dice que ya no lo hace, se le antoja, pero nada más de acordarse de la tos que le dio, se le quitan las ganas, pues a lo mejor es que le gustaba mucho fumar, ¿no? Entonces, Sara Alelí tiene una tía a la cual le dice que le va a enviar este programa para que reflexione mucho. Ella no soporta el humo, le duele la cabeza, se le seca la boca, no entiende por qué le pasa, pero bueno, pues va a compartir nuestro programa. Felipe Velázquez Sánchez empezó fumando a los 12 años, sin embargo, lo dejó hace 15 años, no sabemos cuántos años tiene ahora, pero para dejarlo tuvo que superar dos aspectos. El primero fue el factor psicológico y después la dependencia a la nicotina, porque si no se supera alguna, pues considera que no se puede dejar de fumar. Muchísimas gracias por ese comentario. Judith Liceaga, de 53 años, fumó desde hace 13 años porque veía a su mamá y se le antojaba. Le robaba los cigarros hasta que se los pudo comprar. En el 2022 le dio COVID y lo dejó.
Cuando quiso volver a fumar, le dio mucho asco y lo intentó varias veces. Su cuerpo ya lo rechazaba y ahora está muy feliz por haber logrado dejarlo. Orgullosa porque ella fue la que decidió proteger su cuerpo por cuestiones de salud, y creo que este es un buen comentario. Claro. Y lo que observo aquí es que los comentarios de nuestra audiencia dicen: yo tengo 10 años fumando, 15 años fumando, no menos de una década. Eso es algo interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es el promedio que la persona que decide empezar con este hábito dura con él? Alex, el scout, les comparte el cigarrillo y los distintos tipos de tabaco. Pues la historia nos dice que las plantas se presentaron dentro de, como muchas otras, como la manzanilla, y dijo que curarían el dolor de estómago. Y cuando le tocó al tabaco, dijo que el que lo fumara tendría sabiduría. Pero ahora quiero yo decirles que el que lo fume por placer, pues tendrá cáncer. Este es el comentario de Alex el Scout. También nos escribió un colega médico, Enrique Saucedo Paz. Él empezó a fumar a los 12 años cuando salió de la primaria, probó el alcohol, incluso cocaína, y pues eso le costó muchísimo trabajo de dejar, pero él dice que probó parches, chicles, de todos tipos de estrategias. En el 2000 nació su hija y fue el motivo que le ayudó a dejar de fumar hace 24 años. Tiene 61 años y cuando dice que él le pidió mucho ayuda a Dios para poderlo dejar, oró con mucha desesperación y sin necesidad y solito lo dejó. O sea, y nos está compartiendo no solamente pues el uso de una sola sustancia, sino de otras. Y pues a pesar de los tratamientos médicos, siendo el médico, pues nos comparte que no lo logró, lo curó el amor por su hija. Y eso es algo que también hay que decir, que hizo un gran esfuerzo. Muchas felicidades. Luz Intensa Garay tiene 17 años sin fumar y dice que el esposo sí fuma demasiado, los hijos también, entonces ella es fumadora pasiva. ¿Qué tanto le beneficia a ella el haber dejado de fumar? Pues claro que le beneficia, pero sí es importante invitar al resto de la familia a tomar tratamiento, ¿no? Si así lo necesitan. Pues al momento nuestras redes, Pepe. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos dejar de fumar. Aquí tenemos una cápsula y ahorita les preguntamos a nuestras especialistas. Dado que la nicotina genera una dependencia tan intensa como lo hemos comentado anteriormente, sí se ha vuelto un objetivo de la medicina muy importante el hacer que la gente deje de fumar. En términos generales, cualquier tratamiento psiquiátrico se tiene que acompañar de un poco de psicoterapia. Puede ser grupal o psicoanalítica o cognitivo-conductuales, y que son este tipo de terapias como prevención de recaídas, habilidades sociales, la dialéctica cognitivo-conductual también, que son maneras en las que rompemos los esquemas rígidos que existen en la mente de un usuario y le hacemos ver que muchas de sus conductas no se explican del todo por lo que él cree y que existen maneras distintas de confrontar la ansiedad, la adicción o los problemas de la vida cotidiana. En el ámbito de lo farmacológico, tenemos un medicamento que está en el mercado de manera intermitente porque es un medicamento peligroso. Se llama vareniclina y es un medicamento de muy alta ingeniería química, en donde lo que hicieron fue desarrollar un medicamento que es una molécula que bloquea el receptor a nicotina. El problema fue que cuando nosotros bloqueamos todos los receptores de nicotina de nuestra economía, cosas muy malas pueden suceder, y desafortunadamente sí vimos una asociación con cuadros de psicosis, de ataques de pánico, de intentos suicidas, de tal manera que en muchos lugares este medicamento no se vende, y donde sí se vende tiene una gran etiqueta de precaución para que la gente sepa que hay un riesgo importante. Y en tercer lugar tenemos la combinación de otros medicamentos, algunos antiimpulsivos, que se asocian básicamente con los parches transdérmicos que hacen que un adicto a la nicotina vaya administrándose cada día poquito menos hasta llegar a cero, con algún medicamento que apoya con el impulso, con el hábito. Obviamente para hacer esto tenemos que cambiar también algunas conductas que nos recuerdan la dependencia al tabaco.
Como sucede en muchos otros ámbitos de la medicina, el día de hoy las computadoras, el Big Data, las aplicaciones están presentes en todas las partes de nuestra vida. Una de estas aplicaciones tiene que ver con el contacto humano-humano, aunque sea a través de un chip de silicona, el tener un terapeuta, una trabajadora social, un psicólogo, pero existen otras que ya se basan en el Big Data y que toman muchas variables de nuestro organismo y que nos dicen cómo ha bajado la presión arterial, cuánto dinero estamos ahorrando, cómo se ha elevado nuestra capacidad pulmonar, qué tanto mejoramos y qué tanto empeoramos, dependiendo si fumamos o no. Doctoras, esto es una gran cantidad de información. ¿Por dónde empezar? Yo siempre digo que los tratamientos en problemas de salud mental es una mesa de 3 patitas. Una es no en todas las ocasiones se necesita, pero en muchas sí. Una es el tratamiento farmacológico, que tiene que estar regularmente indicado por un profesional de la salud. Automedicarnos, así como automedicarnos para diabetes, para cualquier otra enfermedad, no es lo más recomendable. Okay. La otra tiene que ver con psicoterapia, justo para ver por qué estamos consumiendo tabaco y en qué momentos, cuando estamos estresados, cuando estamos tristes, cuando estamos de fiesta. Y la tercera, y a mí se me hace de las más importantes, es el estilo de vida. El tener un estilo de vida saludable, comer bien, tomar, hidratarnos, hacer actividad física, dormir el tiempo adecuado, disminuye los factores de riesgo para el consumo de sustancias. Si alguna de las 3 patitas falta, si nos automedicamos solamente, si solamente a veces vamos a terapia o asumimos que tomar terapia es ver a algunos TikTokers que nos dan consejos, soluciones, o cambiamos el estilo de vida, seguro nos va a ayudar un poquito, pero lo mejor es tener un tratamiento integral. ¿Qué hay de estos fármacos? ¿Qué hay de los fármacos? Todos los fármacos nos van a ayudar, como ya comentamos hace un momento, ¿no? Si son los sustitutos de nicotina, es para ayudar a este periodo de necesidad por la dependencia a la nicotina, de no sentirnos tan mal y tolerar esos primeros días, ¿no? Que pueden ser muy malos para el paciente que fuma, de irlos tolerando, de ir soportando e ir disminuyendo la nicotina. Pero sí quisiera hacer hincapié que no todos los pacientes requieren estos fármacos. Sí sirven, o sea, son muy útiles, ayudan también de forma psicológica, pero la mayoría de los pacientes no requiere la terapia conductivo-conductual, que es la que más se utiliza, requiere una ayuda de un profesional a nivel psicológico para detectar estos puntos donde está haciendo base el tabaco, ¿no? ¿Por qué fuma? Y entonces de ahí también, insisto, se les hacen sus cuestionarios de adicción, o sea, de ver si requiere de dependencia fisiológica, y si requiere tratamiento, bueno, pues se les da esta ayuda. Y por supuesto que funcionan. Comentaron de varenicline. Varenicline es un producto que claro que funciona, es muy bueno, ¿verdad? Y nos ayuda a quitar esta sensación de malestar. O sea, lo que nos van a quitar todo eso es la sensación de malestar y ayudarnos a pasar el tiempo de que se van cerrando esos receptores de nicotina y que logramos el cese. ¿Cómo es el acompañamiento psicológico para que esta persona, cualquiera de nosotros, cumpla con esa pata de la mesa? El objetivo de la terapia para dejar de fumar, de la terapia psicológica, es ayudarle a ver al paciente que puede ir sobrellevando sus actividades diarias sin tener que fumar. Muchas veces desarrollan estas creencias de que si no fuman, entonces no se pueden concentrar para trabajar, de que no pueden disfrutar la fiesta, de que no pueden activarse para empezar su día. Entonces, en la terapia los acompañamos a iniciar con la abstinencia, o sea, de forma guiada, iniciamos con la abstinencia, es 0 cigarros a partir de una fecha definida, y entonces acompañamos a los pacientes a sobrellevar ese síndrome de abstinencia y a adquirir nuevas habilidades para enfrentar lo que antes enfrentaban con cigarro, pero ahora de una forma más saludable. Este síndrome de abstinencia es cuando dejas algo a lo que estás adicto, se presenta con muchas sustancias, pero es cuando te sientes muy mal por dejar algo. ¿Cuánto dura con el tabaquismo, doctoras? En promedio se calcula que 12 semanas es lo que la mayoría de las personas que dejan de fumar experimentan con mayor malestar. Estos son 3 meses aproximadamente. Por supuesto no es una ley, hay quien puede sobrellevarlo en menos tiempo, hay quien le dura más,
pero se calcula que aproximadamente son los primeros 3 meses los más complicados y de hecho por esa razón cuando se prescribe un tratamiento farmacológico se prescribe aproximadamente por estos 3 meses. ¿Y cuándo se debe de iniciar una intervención? Alguien dicen que el primer paso para dejar de fumar es tener ganas de dejar de fumar. ¿Qué tan real es esto? Así es, eso debe ser. El paciente debe estar convencido que quiere dejar de fumar. Porque de mucha hecho, gente quiere y no puede. Así es. De hecho, parte de la intervención que se debe hacer es preguntar si el paciente quiere dejar de fumar, ¿no? O sea, preguntar si fuma, si quiere dejar de fumar, si ya lo ha intentado, si cómo lo ha intentado y ofrecer la ayuda. Hay muchas clínicas contra el tabaco a la que pueden tener acceso para tener todo este manejo. Y el médico de primer contacto tiene que hacer esta intervención, preguntar, ¿no? Preguntar si fuma y preguntar si quiere dejar de fumar. Es precisamente eso lo que no está pasando cuando van a, por ejemplo, voy a pensar al control de hipertensión, mi control mensual a mi clínica familiar, mi control de diabetes. O sea, como que el área de oportunidad de preguntar, ¿y usted fuma? Porque no lo tomamos en cuenta qué tanto impacta para su control de presión arterial, para si la persona tiene asma, etcétera. O sea, como que esto sí debería de ser un tema. Pero ahora, como la gente aquí en Diálogos en Confianza es poderosa, si no le pregunta el doctor, pues decirle a ella, doctor, usted no me preguntó, pero yo quiero dejar de fumar y tengo esta institución, este derecho a biencia o no, o simplemente estoy así, a la deriva. Evalinda nos ha dicho de que hay sí muchos centros de atención comunitaria en donde podemos acudir, pero que sí se despierte esa iniciativa de decir hay que hacernos poderosos, porque si el doctor en su análisis no te preguntó, pues tú dices. Normalmente en una historia clínica hay una parte que se llama antecedentes personales, en donde te deben de preguntar si fumas o si utilizas cualquier otra sustancia, te van a preguntar de tus hábitos alimentarios y tu hábito de sueño. En una historia clínica completa por un médico competente te deben de preguntar esto, pero como dice Citlali, si no, tú coméntaselo al médico, es importantísimo. Ahora, la gente que deja de fumar de sopetón, de que dice, híjole, ahora sí, muerdo la toalla y me aguanto. ¿Es bueno esto? ¿Se puede? ¿Cuántos recaen? Lo mejor es justo establecer una fecha y a partir de esa fecha dejar de fumar. Hay una frase por ahí que dice dejar de fumar es muy fácil, yo lo he hecho muchas veces. Las recaídas son importantes. Y sí, hemos notado, y regularmente hace rato platicábamos sobre que nos damos cuenta, cuando nos preguntan, ¿eres adicto al tabaco? No, claro que no, yo lo puedo dejar cuando sea pero cuando le dices, bueno, a ver, déjalo una semana, déjalo es cuando nos damos cuenta que no. Y que ya nos empezamos a sentir mal y que no podemos dormir, que no nos podemos concentrar, que no podemos ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que establecer una fecha y si vemos que nos cuesta trabajo, pidamos ayuda, pidamos por favor ayuda. No se trata de ser valientes, no se trata de poder solos, no se trata de echarle ganas. Si necesitamos ayuda para algo, como cualquier otra enfermedad, busquemos atención con un profesional. Y la ventaja es que, como nos acaban de demostrar, esto ha avanzado muchísimo. La ciencia, en mi época era, pues, deja de fumar así al trancazo. Yo afortunadamente sí pude, pero como dices, la tercera fue la buena. Traté 2 veces de dejar de fumar y eventualmente decía yo, ay, un jaloncito y ya. Y ese jaloncito, de vuelta estás en la resbaladilla del tabaquismo, no te detiene nada. Y a mí lo que me funcionó personalmente puse una fecha, dejé de fumar y luego conforme iban agregándose días sin fumar, lo que me convenció a mí y quisiera ver cómo es este aspecto psicológico es, no, ya llevo 30 días, ni loco vuelvo a empezar. No, ya llevo 31, no, ya llevo 50, ni loco lo vuelvo a hacer. Y eso es bien importante porque conforme vamos logrando día con día, va además aumentando la confianza en que lo podemos lograr. Nosotros muchas veces alentamos a los pacientes a inténtalo solo un día. No pienses más allá, no pienses en ya nunca para nunca más lo voy a volver a fumar, para una semana cómo me voy a sentir. No, solo piensa hoy. Hoy, ¿qué puedo hacer para sobrellevar este día sin fumar? Y una vez que empezamos a acumular tiempo sin fumar, vamos ganando esa confianza de que lo podemos lograr. Y algo respecto a lo que comentaba la doctora Evalinda sobre el tratamiento, hay que pedir ayuda. Hay mucha gente que de pronto se siente apenada o siente que es muestra de debilidad. De verdad que no es para nada. Creo que al contrario, yo creo que es muestra de sabiduría saber cuándo pedir ayuda. No se van a volver adictos al tratamiento. El tratamiento solo es una ayuda. Yo digo que es como un salvavidas mientras aprendes a nadar. Igual vas a aprender a nadar, solamente apóyate de algo en lo que aprendes a vivir sin fumar para que después ya puedas tú solito sin tanto problema.
La gente... Sí, doctora. Perdón, y otra cosa, lo que acaba de decir la doctora es bien cierto, son 3 meses, ¿verdad? Pero con un día es importante, pero son 3 meses en total, ¿no? En general. Pero después de 15 días los pacientes se sienten bastante mejor. O sea, no son los 3 meses durísimo, va bajando. Y así como lo dijiste, de repente es nada más una calada y ya. Y ahí me seguí, ¿no? Lo que acabas de comentar. Cuando han dejado de fumar y de repente vuelven a fumar, hagan de cuenta todos esos receptores que les dije que se van cerrando, ¡pum! ¡Pum! Se destapan todos. Entonces, es muy importante que el paciente siga, un día más, un día más, un día. Es una adicción. Un día más y lo va a lograr, ¿no? Y trate de no tener esas recaídas. ¿Todos podemos lograr dejar de fumar? Yo creo que sí. Eso es importante que lo sepamos para todos aquellos que dicen no hay manera. Sí se puede. Eso yo creo que es una de las cosas que hay que llevarnos el día de hoy a casa, de saber que sí se puede dejar de fumar. Ahora voy a nada más a cambiar el verbo, aunque bueno, no es necesariamente cambiar un verbo. ¿Es igual el tratamiento para dejar de vapear? Esa es una muy interesante pregunta. A final de cuentas es nicotina, entonces en principio los mismos medicamentos funcionan. Probablemente la psicoterapia deba cambiar algunos elementos porque a veces las motivaciones para vapear pueden ser diferentes. También sabemos que la población a la que llega es diferente, generalmente es gente más joven que no ve los riesgos, que no ve este daño tan cerca. Entonces hay que plantearle otro tipo de riesgos que conlleva el vapear. Pero sin duda también se puede ayudar a las personas que quieren dejar de vapear. Entonces, primero que nada, lo más importante con esto es nunca adquirir el hábito, y gracias a Dios existen estas campañas para atacar desde el lado de las compañías tabacaleras. Y lo que estamos hablando es la individualidad de cada uno, lo que pasa en casa, en las familias, todo esto es muy importante. Y sí, fumar y vapear, los dos hacen daño. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando dejas de fumar o dejas de vapear, qué pasa en tu organismo. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. La mayoría de los fumadores hacen varios intentos para dejar de fumar, sin ayuda médica y emocional. Es difícil que puedan lograrlo, por lo que se sugiere un apoyo integral. Veamos que el consumo de cualquier sustancia, incluida nicotina, tiene factores no solamente relacionados con la sustancia, sino por qué estamos consumiendo, qué es lo que estamos buscando. ¿Consumimos para estar menos ansioso, para tener estatus, para convivir, para disminuir la angustia? Abordemos los problemas emocionales de los consumos. Hay más de 8,000 sustancias en los cigarrillos y de estos la nicotina es la adictiva, ¿no? La que causa la adicción. Y es prácticamente la única que entra cuando nosotros fumamos, bueno, cuando se fuma, la que entra hacia el organismo directo. Y los demás productos salen en el humito que está saliendo del cigarro, que son el producto de la combustión. Todo lo que sale por la colilla del cigarro, todo ese humo, es el que trae esas 8,000 sustancias y ese lo está inhalando el que fuma y todos los que están alrededor. Hay un convenio que se firmó, en México lo firmó, y es un convenio de reglas, ¿no? Y esto de promover el tabaco en televisión o en anuncios espectaculares, etcétera, está prohibido. Cuando se prohíbe esta parte de publicidad indirecta, justamente estamos protegiendo a las infancias, que son los nuevos consumidores. Cuando un consumidor ya eligió una marca, regularmente el 80% se queda con esa marca y no cambia. Pero los nuevos consumidores, que son los chavitos que van a estas tiendas y ven estos aparadores, les llama la atención. Pues desafortunadamente muchos empiezan muy jóvenes. Cuando decimos muy jóvenes... Empiezan abajo de los 18 años, las encuestas nos dicen que pues hay algunos que empiezan entre los 15 y los 17, cuando no debería ser así, porque los productos de tabaco están prohibidos para menores de edad. Es justamente en esa edad en la que muchos empiezan a fumar, entre los 15 y los 17, que nuestro sistema nervioso está más vulnerable a desarrollar una adicción a la nicotina. Más del 10% de las personas que tienen problemas secundarios del tabaco en la vida probaron un tabaco, fue por alguien más, y justo afecta en esto, problemas pulmonares, empeorar el asma, otro tipo de situaciones. Entonces, cáncer, justo, y sin haber fumado jamás, es bastante injusto.
La gente primero fuma porque siente cierto placer, que es lo que pasa con todas las otras drogas, es la adicción, porque siento cierto placer. Pero después, como tengo tantos receptores que me están exigiendo esa nicotina, ya no fumo para sentir placer, fumo para no sentirme mal. Dejar de fumar no es una tarea fácil, no obstante los beneficios de dejar de fumar son inmensos y se pueden vivir desde las primeras horas hasta a largo plazo, hablando de años, de hasta 10 a 15 años. Por ejemplo, a los 20 minutos de fumar el último cigarrillo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca bajan hasta normalizarse. A las 12 horas, los niveles de monóxido de carbono disminuyen y la oxigenación aumenta. De 24 a 48 horas se van recuperando los sentidos, tanto del gusto como el olfato. Entonces es más probable que vayas saboreando la comida y también puedas percibir mejor los aromas. Y bueno, los beneficios no se detienen ahí, incluso después de 3 meses de dejar de fumar, la función pulmonar mejora hasta en un 30%. Después de 1 año de dejar de fumar, el riesgo de enfermedad coronaria disminuye y se vuelve muy similar a la de una persona que nunca ha fumado. Después de un periodo de 5 años, la probabilidad de un accidente cerebrovascular disminuye. E incluso también, dependiendo de cuál haya sido el nivel de consumo de tabaco, el riesgo de padecer cáncer de boca, de esófago, también disminuye. De 10 a 15 años después de dejar el consumo de tabaco también, la probabilidad de padecer cáncer de pulmón disminuye de manera significativa. Además de que, bueno, desde el principio también es sumamente importante decir que la calidad de vida se va recuperando porque, bueno, a lo mejor podemos estar un tanto habituados a, pues, tener dificultades para respirar o a lo mejor no tener una condición física óptima y eso también es un cambio que se puede ver desde corto plazo. Entonces estamos viendo beneficios de dejar de fumar o de vapear prácticamente inmediatos. Estos periodo de meses, de estos primeros meses que digamos que son los más difíciles, porque ahí es un pie enfrente del otro, como es en las adicciones, normalmente no veas tan al futuro, nada más ve el día en el que estás pasando. Cada día te vas sintiendo mejor. Mucha gente dice, es que me asusto mucho cuando dejo de fumar, sobre todo la gente que fuma mucho, que las primeras semanas tose muchísimo, doctora. ¿Qué hay con esto? Muchos pacientes dicen eso, ¿no? Que después de dejar de fumar empiezan a toser. Yo siempre les comento a los pacientes, no, empezaste a notar qué está pasando. O sea, muchas de las alteraciones que tiene el paciente ni siquiera se da cuenta. O inconscientemente dice, pues es por el humo del cigarro, es el cigarro. Y esperan que dejando de fumar se desaparezca. Y entonces cuando esto lo empiezan a tener y lo empiezan a hacer muy consciente porque están en esta etapa, ellos comentan que se fuma, que se tose más. Ahora, también viene un periodo de desinflamación y se abren un poco los bronquios y esto genera que las secreciones que empiecen a salir. Entonces, probablemente sí empieza a toser un poco, pero es porque empieza a abrirse, a relajarse el músculo de los bronquios y empieza a abrir el bronquio literalmente y empieza a salir la secreción. Podemos decirlo como que se está limpiando, literalmente, por así decirlo, el pulmón de mucho que traía ya atorado, empieza a sacar que esto estaba dentro de mí, qué horror. Pero eso sucede mucho, pero no nada más es en el sistema respiratorio, como se ha comentado, es a todos niveles. Tu endotelio vascular, ¿qué quiere decir esto? La parte de adentro de tus vasos sanguíneos te lo va a agradecer también. Y en plan ejercicio, poco a poco vas a ir sintiéndote mejor. ¿Incluyen los planes de ejercicio en gente que está dejando de fumar? Sí, es importante, justo lo que decía, la tercera patita es el estilo de vida y hacer actividad física es algo que ayuda muchísimo. Anécdota personal, yo también fumé durante mucho tiempo y la forma en que lo logré fue, siempre he hecho ejercicio, pero empezar a hacer triatlón, ¿no? Entonces, cuando se me antoja, porque todavía pasa a mí, o sea, si estoy como en ciertos contextos, así no me gusta, pero en otros, sobre todo en sociales, digo, ay, un cigarro. Pero digo, mañana tengo que correr y no voy a poder. Entonces es muy, muy importante. Otra de las situaciones complejas también es que los pacientes o las personas cuando dejan o dejamos de fumar es que me da ansiedad cuando no fumo. Tenemos que reconocer que en muchas ocasiones es más bien la abstinencia y la necesidad del consumo y la
sensación de ansiedad por el tabaco, no que tengamos una ansiedad. ¿Puede ser comórbida? Sí, eso es importante. ¿Qué quiere decir comórbido? Que tenemos dos enfermedades. La mayor parte de las personas que consumen sustancias, alcohol, tabaco, cualquier otra cosa, tienen alguna otra patología de salud mental asociada, ansiedad, depresión, etcétera. Y como dijimos anteriormente, si no lo causa, lo empeora todo. ¿Algún ejercicio o algo rápido para que alguien que ya dejó de fumar, diga, la ansiedad, hacer algunas respiraciones o qué se les puede recomendar en general para que... Caminar. Hasta caminar. Caminar, o sea, que camine, que haga, ya lo dijiste, respiraciones profundas, que inhale profundo, aguante y lo saque también de forma lenta, ¿no? Para tratar de relajarse. Pero caminar, el simple hecho de caminar, baja la ansiedad y ayuda al paciente a generar esas sustancias que no tiene con la nicotina, ¿no? Sí. También hay otras técnicas de relajación que hoy en día podemos encontrar muy fácilmente en internet. Podemos poner en un buscador ejercicios de relajación y generalmente son audios con voces que nos van guiando en una concientización de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Simplemente vamos escuchando ese audio, vamos siguiendo las instrucciones, le dedicamos unos 2-5 minutos y con eso puede ser que ya disminuya suficiente la ansiedad para poder retomar nuestras actividades. Es decir, en ese pequeña crisis de ansiedad, eso te lo va a pagar y te puedes seguir y poco a poco van a ser menos frecuentes. Así es. Yo creo que esto es muy importante porque estamos viendo que el tabaquismo, como lo comentó la doctora, las tres patas de la mesa, si no se ataca una, si no se atacan las tres, no va a ser muy fácil revertir. Ahora, tocaron un tema bien importante. Me hice un check-up y me hicieron una placa de tórax y salió normal. Cuidado con eso. La placa de tórax es un informe general, pero no muy específico. No es la función pulmonar, o sea, no nos da la función pulmonar. Y aún así, el daño del tabaco, pues tiene su camino, ¿verdad? Y empieza a hacer daño desde el primer segundo que se fuma uno un cigarro y va haciendo su camino. Cuando aparecen síntomas, ya pasó mucho tiempo. Las pruebas de función pulmonar nos pueden detectar antes de eso, antes de que aparezca la tos, la falta de aire, la opresión en el pecho. Antes de eso, las pruebas de función respiratoria nos pueden decir. Esto es importante, hay que hacer una diferencia. Una placa de tórax es una radiografía de tu tórax. Bueno, no nada más, hay diferentes porque hay un tórax óseo y una tele de tórax que te ve un panorama general del tórax. Pero la doctora está hablando de pruebas de función respiratoria. Eso no te va a dar una función respiratoria. ¿Qué son, doctora? Son pruebas muy sencillas donde el paciente va a meter y sacar aire en un aparato y que nos va a decir cuánto aire mete, cuánto volumen de aire está metiendo y sacando y en qué tiempos. Y con eso nosotros nos damos cuenta cómo está su función pulmonar, si es una función pulmonar normal o está alterada. Ya tenemos patologías que tienen hasta el pre-EPOC, por ejemplo, donde el paciente va teniendo ya una alteración funcional, ¿verdad? Bueno, el EPOC, que va teniendo una alteración funcional y después tiene los síntomas clínicos. O sea, después aparece. Si nosotros ahí empezamos a tratar al paciente, le va mucho mejor. Y tomando esto, cada día que el paciente no fuma, a pesar de que diga, bueno, sí, ya voy a tener la enfermedad, pero cada día que él no fuma, se ahorra un poco de ese daño en la función pulmonar o el daño en todos los órganos, a nivel vascular, a nivel cerebral, a nivel de todos lados. Hablando específicamente del EPOC, y si no saben qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, les recomiendo que se metan a nuestra aplicación 11+ o en YouTube y la busquen porque hablamos ya 2 horas de este tema, que es un tema muy serio, muy directamente relacionado al tabaquismo. Un paciente que ya tiene EPOC o el cigarro todavía no te ha dado los síntomas, pero ya hay daño, el dejar de fumar ayuda aunque ya tengas la enfermedad. Por supuesto, porque puede no ser tan grave o puede no haber tanta pérdida de la función pulmonar y que la calidad de vida del paciente sea mejor, o sea menos mala. De hecho, hay pacientes que ya tienen un EPOC muy avanzado, el dejar de fumar ayuda a que la evolución de la enfermedad sea menos grave, ¿no? Entonces, dejar de fumar en cualquier momento es muy importante. Es común que cuando hacemos una historia clínica le preguntes al paciente sus hábitos, el hábito tabáquico, quiere decir, cuánto ha fumado. Sí, fumé de los 18 a los 30 y luego lo dejé 5 años y luego volví a empezar. Estos cortes verdaderamente les ayudan. Yo les digo, es que ya volviste a empezar, es como volver a echar a la basura lo que ya habías logrado. ¿Qué tanto hay de esto? Lo ideal sería que una vez que dejan de fumar, se mantengan sin fumar permanentemente, pero sabemos que es difícil porque sabemos que hay muchas recaídas y es importante alentar a los pacientes a que no lo suelten, a que sigan intentando, porque cada intento los aproxima
a una abstinencia permanente. Y como decía hace un rato, hay estudios que demuestran que el tiempo global, el tiempo en total que una persona ha fumado importa. Si tuve un periodo de abstinencia y luego recaí, pero luego volví a entrar en abstinencia, no importa, está bien. Entre más años pases sin fumar, es mejor. Se reduce el riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Se usaba un índice tabáquico? ¿Se sigue utilizando? Así es, sí, nos ayuda a tener una idea cuál es el riesgo del paciente. Sin embargo, a pesar de que en algunas enfermedades decimos el índice tabáquico de 20, ¿no?, para tal enfermedad, pues hay pacientes que tienen un índice muy bajito y eso muchos pacientes dicen, pues es que fumo poquito, pero con mucha susceptibilidad desarrollan las enfermedades, tanto cáncer como todas las otras. Entonces, y aquí quisiera hacer puntualizar algo, comentaron ahí, las principales enfermedades por el tabaco son las cardiovasculares, no las respiratorias. Somos un todo. Si nosotros tenemos enfermedad cardiovascular, tenemos enfermedad respiratoria. Si tenemos enfermedad respiratoria, tenemos enfermedad cardiovascular. Entonces, no es cuál está primero, es el daño que en general hace el tabaco y que hace un daño a todos lados, a la piel, a las mujeres fumadoras se les pone la piel espantosa, van perdiendo más colágena, se arrugan más rápido. También tiene impacto en la función sexual, ¿no?, en la libido, etcétera. Tiene impacto en todos los aspectos del organismo. Entonces, a mí me gusta hacer un símil cuando vamos con el médico y vemos que nuestra glucosa está dentro del rango y decimos, todavía no soy diabético, pero tengo un montón de factores de riesgo, obesidad, no hago actividad física, mi dieta es mala. No tenemos que esperar a que nuestra glucosa sea muy alta para empezar a cuidarnos, porque sabemos lo que implica. Casi todos nosotros conocemos a alguien que vive con diabetes y es algo bastante complejo y doloroso cuando se complica. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Hay que intentar disminuir los factores de riesgo, no esperar a que nuestra placa de tórax nos diga que hay algo ahí. Y cada día importa. O sea, si ya tuve una recaída, ay, pues ya qué. No, o sea, hay que seguir, ¿no? O mucha gente dirá, pues ya, regresé al cigarro, ni modo. No, volverlo a intentar y volverlo a intentar. Y recuerden ver al ser humano como lo que somos, un ser humano. Estamos hablando de factores de riesgo y hay muchos otros, pero mientras más factores de riesgo le eches a la olla, más la receta para un desastre se está cocinando más fácilmente. Citlali, ¿qué nos dice la gente? Pues tenemos a la audiencia teniendo muchas preguntas, pero si me permiten también decir, pues pensar en la salud individual, en la colectiva, por supuesto, que es lo que estamos invitando esta mañana, pero como bien dijo Evalinda también, pues la salud del medio ambiente, porque estamos en una crisis espantosa, entonces que sea que no envenenemos este globo en el que estamos viviendo para que podamos estar pues todos respirando mucho mejor. Pues viene el momento de las llamadas. Susana Navarro, ¿el humo de los vapeadores para los no fumadores es dañino? Sí, totalmente. Igualito. Sí. Y también algo que decías del medio ambiente, hace rato les decía que una colilla contamina 10 litros de agua. La mayor parte de los vapeadores no son reciclables absolutamente nada y es una industria súper contaminante también. Unes Pérez Flores, de Puebla, 74 años, es de las personas que desde los 10 años empezó a fumar y tiene 20 años que ya no fuma. Sabe que todas las personas y todos los organismos son diferentes, que todos los cuerpos son distintos. Le decían que era una enfermedad el tabaquismo y que el cerebro se deteriora, pero pudo dejar de fumar sin ayuda. Y muchísimas gracias por compartirlo. Ya hemos tocado el tema de las personas con esa resiliencia y esa capacidad de decisión que lo logran. Alfredo León Aguilar fumó desde los 7 años hasta los 30 años. Su padre no fumaba. Él murió cuando tenía 2 años y medio. Sin embargo, el vicio él lo tomó por amistades que tuvo por el lugar en donde vivía. Logró dejar de fumar de una sola vez, ya que no pudo desempeñarse sexualmente con su pareja, con una mujer. En ese entonces no pensó que fuera por fumar, pero decidió informarse y leyó un libro en el que había consecuencias por esta adicción. Y como el daño en los pulmones y algunas otras complicaciones, ahí decía que tenía que ver con la intimidad sexual. Entonces, pues se asombró, se animó y dijo, lo dejaré. Además de que se quería dedicar a cantar y eso le impedía desempeñarse muy bien en su profesión. Pues muchas felicidades, ojalá nos mande unas notas de lo que aprendió a cantar para saber que pues lo logró con mucho éxito. María Teresa Lara, de 63 años, de Ixtapaluca, del Estado de México,
Hace 6 años su esposo dejó de fumar, ya que ella se enfermó por ser fumadora pasiva al convivir con él. En la actualidad necesita oxígeno. De lo que estamos hablando, ¿no? Leticia Girón, de 65 años, de la Ciudad de México, nos comparte: quien quiere dejar de fumar, deja de fumar. En casa, las personas que fuman lo hacen afuera en el patio y durante mucho tiempo se ha respetado esta regla. Siempre ha dicho que es un gran beneficio no fumar. A ella le ayudó en la cicatrización de una herida. En ocasiones, algunas esporádicas, el doctor le dijo que no le podían considerar como fumadora, pero hoy en día pues ya no fuma. En primera, para darle un buen ejemplo a sus nietos y también porque sus perfumes son muy costosos, nos dice, y el olor a cigarro es muy penetrante y por salud. El mismo derecho tiene un fumador que una persona alcoholizada, y con el alcohol son más permisivos. Hay que respetar los derechos de todos, ya que es responsabilidad de cada persona su salud. Te manda saludos y felicita el programa. Gracias. Tranquilo se llama, de 67 años. ¿Qué consecuencia trae consigo dejar de fumar de un día para otro? Pues en realidad es lo que a mucha gente le funciona. No hay algún riesgo a la salud por dejar de fumar de un día para otro. Definitivamente puede ser incómodo porque el síndrome de abstinencia va a aparecer. El síndrome de abstinencia puede ser muy diverso, puede dar síntomas de ansiedad, de tristeza, un genuino malestar físico, como que estoy incómodo, puede haber dolor de cabeza, estreñimiento, cambios en el apetito. Hay muchas cosas que ocurren con el síndrome de abstinencia y pues sí, dejar de fumar de un día para otro puede hacer que se presente, pero incluso si se le va bajando, también puede haber síndrome de abstinencia. Ahí lo importante sería que si se presenta, se reciba ayuda profesional. Generalmente un apoyo farmacológico puede ayudar a paliar este síndrome de abstinencia. Recordarle a la comunidad de Diálogos en Confianza que este año estamos con el lema de proteger a las niñas y niños de la interferencia de la industria tabacalera, y es el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, porque como ya vimos, es la población que maquiavélicamente está trayendo esta industria, y por supuesto que nuestras infancias son algo que tenemos que defender y respetar y por supuesto informar. En ese contexto tengo el comentario de Guadalupe Ávila, que les dice: gracias por el programa. Hay jóvenes de 13 años que ya fuman y toman alcohol. Si supieran y tuvieran conciencia del daño que hace fumar, quizás lo dejarían. Ella fumó a los 35 años y cuando sus compañeros se fueron alejando del trabajo, se quedó sola y empezó con la necesidad de dejarlo. Lo dejó hasta que dijo basta, ya no lo disfruta y ya no más cigarro. Además, hay que salir a fumar y pues eso ya no se puede hacer en lugares cerrados, y también comenta que eso puede ser alguna limitante. Pues quiero agradecer el comentario de la gente que estuvo muy pendiente de nuestras redes sociales y recordarles que pues la información queda de nuestros especialistas en las redes y por supuesto también colgado el programa. Pues querido Pepe, estas fueron las redes. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un vicio y una adicción o es igual? Hay como un nombre específico. Recordemos que las adicciones son un problema de salud mental y está dentro del DSM-5, del catálogo de enfermedades mentales, y dentro de el CIE-11. Entonces, bueno, se clasifica en los consumos. Todo el mundo, o bueno, muchas personas podemos consumir ciertas sustancias, café, alcohol, tabaco. No todos los consumos son problemáticos, de hecho la mayoría no lo son, pero hay una buena parte, más del 20-30%, que pueden volverse problemáticos. ¿Cuándo es un consumo problemático? Cuando pues ya nos está afectando en la parte social, en la parte familiar, cuando en México, por ejemplo, somos muy dados a tener consumos importantes de alcohol los fines de semana y eso nos lleva a tener accidentes. Eso es un consumo problemático, por ejemplo. Y después una adicción o dependencia. Vicio es algo que podría ser estigmatizante y incluye eso que habíamos dicho, la tolerancia, que es necesitar más, o poder tener consecuencias por dejarlo. Bien. La definición es uso compulsivo de algo, ¿no? O sea, lo necesitas y lo usas, y lo necesitas y lo usas. El uso compulsivo. ¿Te pasa esto? Bueno, recuerden que este programa está hecho con todo respeto. Entendemos a la gente que fuma, esperemos les haya funcionado. Nunca los estamos atacando, sino son herramientas que nos funcionen a todos para conocer más de un problema de salud. Quiero agradecerlos por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Citlali, mil gracias.
Y sobre todo ustedes, especialistas, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que se ha dado un tema muy importante y que no sea un día que se recuerde la lucha, sino que sea con todos los días y esparzan este programa. El chiste es que estemos enterados. Nos vemos a la próxima. Gracias.